Bueno, a ver. Ya cayeron un par de soldados, pero estamos casi todos. Bien, vamos a empezar. Les decía, en este tema vamos a dividir bastante la teoría de la práctica, porque hay mucha diferencia entre una parte y la otra. Vamos a analizar primero la burocracia desde la teoría. ¿Por qué digo que lo tenemos que separar? El autor de la burocracia es un señor llamado Max Weber, ¿sí? Que ustedes seguramente en algún momento de sus vidas lo deben haber leído. Se escribe Weber con W, se pronuncia Weber porque el señor es alemán, el apellido es alemán, ¿sí? Max Weber es un autor muy conocido, principalmente se ve mucho cuando se analiza el tema de poder, escribió mucho sobre este concepto, igual que el concepto de autoridad que vamos a ver hoy, y eh, es el autor, es el padre de la burocracia. ¿Por qué les digo que tenemos que separar teoría de práctica? Porque Max Weber dice que la burocracia es el tipo de organización eficiente, el tipo de organización más eficiente que puede haber. Lo cual no estaría coincidiendo con nada de lo que ustedes me dijeron. Por eso es que van a ver que hay mucha diferencia entre teoría y práctica. Teóricamente, lo que él buscó es la organización más eficiente posible y lo que terminó generando es lo que nosotros conocemos hoy como burocracia. Por lo tanto, lo primero que les puedo decir de este concepto es que la burocracia es un tipo de organización, es una forma de administrar una empresa. Una organización en realidad, no hace falta que sea una empresa necesariamente. Vamos a partir primero de lo que significa la palabra etimológicamente. Cuando Weber habla de burocracia, el concepto viene de la unión de dos palabras, buró y cracia. Cracia tiene que ver con el poder y buró es un término que lo que significa es, literalmente lo que significa es escritorios. O sea que si lo hacemos una traducción literal sería el poder de los escritorios. Que en realidad el significado que tiene es que es el poder de las oficinas, el poder del área administrativa, el poder de la administración dentro de una organización. Por eso, cuando hace un ratito decían burocracia me hace pensar en muchas oficinas, iba muy bien con el concepto del cual habla Weber. Weber era un estudioso de las sociedades y observó que él clasificó a las sociedades en tres tipos. Él dijo, bueno, hay tres tipos de sociedades que tienen, según lo que él observaba, tres tipos de autoridades diferentes. Acá nos tenemos que meter en un concepto muy importante y que muchas veces está mal definido, que es el concepto de autoridad. ¿Sí? Generalmente confundimos el concepto de autoridad con el concepto de poder. Y son dos conceptos distintos. ¿Alguien sabe qué es la autoridad? Dar órdenes y recibir de la otra parte la actividad que esperamos o que la otra persona haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Bien. Pero, ¿y el poder? ¿No sería lo La mismo? autoridad no es el ejercicio del poder. Claro. No, no es el ejercicio del poder. Porque yo, por ejemplo, puedo ser la directora de la empresa, pero no la dueña que dispone del capital, la que tiene el poder, por ejemplo, para el poder absoluto dentro de la organización. ¿No tiene que ver un poco con eso también? ¿Separar un poco eso o no? Eh, sí, no, porque el poder lo pueden tener Claro, distintas personas claro. en distintos lugares. Que Puede ser justamente es lo que que observó el Tolmayo, que el poder lo tenían Ujú, distintas personas. claro. La autoridad la tendría la persona, digamos, a la cual se puede considerar como un referente válido. No, pero ahí están tratando de encontrar ejemplos de autoridad. Yo lo que le pregunto es, ¿qué es la autoridad? Y la autoridad no es lo que genera el cargo, digamos, y el poder es más arriba, depende el cargo donde esté, o sea, el poder está dentro del cargo y por ende genera la autoridad. No está mal lo que están diciendo, la- pero no están explicando qué es la autoridad. para mí es la supuesta obediencia de
una persona que le da una orden a otra persona. Bien, por ese lado va, que fue lo primero que dijeron también al principio, pero le falta una palabra, que es la autoridad es la capacidad que tiene una persona de dar una orden y esperar que esa orden se obedezca. ¿Sí? Yo doy la orden esperando que el otro la va a obedecer. ¿Sí? En cambio, el poder es la posibilidad de dar una orden y lograr que el otro la obedezca. No es la capacidad, es la posibilidad de dar una orden y lograr que el otro la obedezca. A ver, para que se entienda mejor el concepto. Imagínense ustedes no sé, un maestro, un profesor de secundario. ¿Sí? O no, vamos a llevarlo a nosotros, a nuestro ámbito. Imagínense que estamos en clases presenciales. ¿Se acuerdan? En una época había clases presenciales en las universidades. Estamos en una clase presencial. Yo soy el profesor, entro al aula y les digo, bueno, hoy vamos a tomar parcial. Porque era lo que habíamos estipulado previamente. Y saltan ustedes y me dicen, no, el parcial no. No me da. No tengo ganas. Y empiezan a ponerse a boludear, agarran el celular, uno pone música, un par se ponen a cantar, dos en el fondo bailando, de paso, que ya que hay música. Empiezan a tirar papelitos al frente. Y yo sentado, y los miro. Pasan las 4 horas de clase, me paro y me voy. ¿Tengo autoridad? No, porque la otra parte no Porque obedeció. no lo hizo valer. La respuesta está mal. Sí tengo autoridad. Pero no tiene ese poder. Sí tengo poder. No la ejerce. ¿No? Pero no lo ejerce. No se aplica. Justamente. Tengo autoridad, tengo poder, pero no estoy ejerciendo el poder. El poder, para que sea tal, tiene que ejercerse. Se tiene que transformar en acción. ¿Sí? Que una persona sea muy poderosa y no haga nada, ¿es poderosa de qué? Yo soy muy poderoso con mis empleados. ¿Cuántos empleados tenés? Ninguno. ¿Sos poderoso? No. El poder se demuestra en las acciones. En cambio, la autoridad es inherente, en este caso, al cargo de la persona. Si yo soy el profesor, es porque alguien me nombró como profesor. Por lo tanto, tengo la autoridad para definir cuándo son los parciales, para definir si un alumno aprueba o no aprueba, para definir cuándo empieza y cuándo termina una clase. ¿Se entiende hasta ahí? Tengo la autoridad para hacer esto. La autoridad son aquellas cosas que yo puedo hacer. Es decir, yo les puedo dar órdenes a ustedes y esperar que las cumplan. Por ejemplo, la semana que viene tienen que entregar un trabajo práctico, les digo. Y puedo esperar obediencia de parte de ustedes, porque no sería descabellado que un profesor les pida un trabajo práctico. Ahora, yo les puedo decir a alguno de ustedes, ¿tenés que ir a tu casa y dejar a tu pareja? ¿Tengo autoridad para eso? Alguno capaz que agarra viaje y lo dice, no, me dijo el profesor y aprovecha y lo hace. No lo sé, esa depende de ustedes, pero yo no tengo la autoridad para hacerlo. Yo tengo la autoridad dentro de aquello sobre lo que puedo dar órdenes, no sobre cualquier cosa. Esa autoridad me la da el cargo que estoy ocupando en la organización, que es el cargo de docente. Cuando ustedes me dicen, no, no tomes parcial, y empiezan a tirar papelitos y se ponen a bailar y demás, ese docente tiene autoridad y también tiene poder, porque él tranquilamente podría desaprobarlos a todos, ese docente. ¿Sí? Yo puedo agarrar y desaprobar a todos. Pónganse a bailar, hagan lo que quieran, tienen todos un uno. Tengo el poder para hacer eso. Lo que pasa es que en ese caso no lo está ejerciendo, si no hace nada. Solemos decir que una persona no tiene autoridad cuando la sobrepasan. Y en realidad es un error conceptual. La autoridad la tiene si es que hay algo que le dé la autoridad. Lo que estudia Weber es que los distintos tipos de sociedades tienen distintas formas de adjudicar esa autoridad. Es decir, esa capacidad
para que la persona dé órdenes y otros le obedezcan. No hay una única manera de otorgar esa capacidad. Hay varias. Entonces el análisis que hace Weber es, bueno, dice, hay distintas sociedades, cada sociedad tiene una forma de llevar a cabo su autoridad. Es decir, un fundamento por el cual una persona da órdenes y el resto la obedecen. Así es que él define 3 tipos de sociedades, por lo tanto, 3 tipos de autoridades. El primer tipo de sociedad que vamos a ver, perdón, el primer tipo de autoridad es la llamada autoridad tradicional. La autoridad tradicional tiene que ver con las costumbres, con los usos y costumbres. Es decir, estamos hablando de autoridad, por lo tanto estamos hablando de por qué una persona puede dar órdenes. En este caso, la persona puede dar órdenes porque hay una tradición que dice que esa persona puede dar órdenes. El mejor ejemplo es la monarquía, los reyes. ¿Por qué un rey podía decir que había que matar a alguien y lo mataban? Porque supuestamente el poder se lo daba a Dios para decidir sobre la vida de los demás. Exactamente. Pero la autoridad se la estaba dando a esa sociedad que creía que Dios había elegido a alguien para conducirlos. Claro. ¿Sí? Entonces, toda la sociedad estaba de acuerdo con que ese era el rey. O sea, es buenísimo, imagínense ustedes, ¿no? El tipo tiene autoridad a partir de decir, no, vino Dios y señaló a mi familia, y por lo tanto yo y todos mis hijos tendremos autoridad sobre los demás. El que primero levantó la mano fue el que ganó, claramente. ¿Quién fue el primero que levantó la mano y dijo, no, no, yo soy rey porque Dios lo dijo? En ese caso, el primero que lo hizo es el que tenía el poder para hacerlo. Con el poder, lo que logró es legitimar ese poder a través de obtener autoridad. ¿Qué autoridad? Una autoridad tradicional. Me van a obedecer porque Dios dijo que mi familia es la que va a gobernar y por lo tanto me van a obedecer a mí y van a obedecer a mis hijos. Este tipo de autoridad tiene la particularidad de que se puede heredar. ¿Sí? Ustedes saben que cuando muere el rey, el príncipe es el que va a heredar esa autoridad. Entonces, de la misma manera que nosotros obedecíamos a uno, cuando ese se muere o no está más, obedecemos al siguiente. ¿Sí? La autoridad se traslada de una persona a la otra. Muchas sociedades patriarcales o matriarcales también funcionan de esta misma manera. ¿Sí? En la familia, la autoridad la tiene en una sociedad patriarcal el padre, en una sociedad matriarcal la madre. Esto hoy por hoy está puesto bastante en discusión y claramente ya no es tanto una tradición. Pero yo me acuerdo que cuando yo era chico, en mi casa, sábado a la tarde, no hagas ruido porque papá está durmiendo la siesta. Nunca era porque mamá está durmiendo la siesta. Y lo que decía mi viejo era palabra santa. Familia de italianos, se imaginan ustedes, tradicionalmente, familia patriarcal. Entonces, por tradición, esto sucedía y pasaba de familia en familia y los hijos eran de la misma manera, porque los padres eran de la misma manera, porque los abuelos eran de la misma manera y así sucesivamente. En sociedades matriarcales sucede lo mismo, pero con la mujer. ¿Bien? Entonces, este tipo de autoridad tiene la particularidad de que se hereda, de que no es racional, no tiene una explicación lógica de por qué se sigue a esa persona, sino que se sigue por tradición, por costumbre. El segundo tipo de sociedad que observa Weber, y por lo tanto el tipo de autoridad, es la llamada autoridad carismática. La autoridad carismática tiene que ver con alguna cuestión particular de la persona que ejerce la autoridad por la cual los demás la van a seguir. Los demás le dan esa autoridad a partir de algún rasgo característico de esa persona. Por ejemplo, puede ser, como le dice la palabra, el carisma, ¿sí? La forma de ser, o porque sea gracioso, o porque sea talentoso, o porque sea estudioso, o porque sea virtuoso en determinada situación. A partir de eso, los demás lo van a seguir. Este tipo de autoridad, como verán ustedes, no es un tipo de autoridad racional. ¿Sí?
¿Por qué? Porque lo estamos siguiendo a la persona por algo con lo cual nos sentimos identificados, pero no tiene una lógica muy clara. Pero, a diferencia de lo tradicional, no se puede heredar. Yo siempre daba el ejemplo de Maradona, desde que se murió la verdad que me da cosa dar ese ejemplo, así que lo vamos a cambiar, pero cualquier persona famosa que ustedes conozcan porque se destaca en un determinado rubro, por ejemplo, Ricardo Montaner. Yo me enteré ahora que tiene 3 hijos que son famosos. ¿Sí? Famosos, dale. Paula dice que sí, dale. Decime que los hijos cantan bien. No tenés hijos chiquitos. ¿Eh? ¿Qué, Paula? Nota que no tenés hijos chicos. Tengo una hija de 9 años. Pero bueno, La mía no. ya anda con todas esas cosas. Yo conozco a Eva Luna, creo que es, Ujú. justamente por eso. Yo la conozco por mi hija también, claramente. Y a los 2 hijos varones los conocí por Masterchef hace un par de semanas. Si no, no los conocía. Eso no miro. Pero imagínense que yo lo admire a Ricardo Montaner, que sea mi ídolo máximo musical. No es el caso, pero imagínense qué pasara. Esa admiración que yo tengo hacia él le va a dar cierta autoridad, y cuando lo escuche a él hablar de determinados temas voy a decir, uy, mirá qué bien lo que dijo Ricardo Montaner. Ahora, lo que digan los hijos de Ricardo Montaner no va a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque esta autoridad carismática está ligada 100% con la persona. Con los dirigentes políticos sucede mucho esto. No es lo mismo una persona que los hijos de la persona. Miren, pasó por ejemplo en Venezuela. Chávez tenía una forma de ser en la que había mucha gente que lo admiraba. Y cuando Chávez está por dejar el poder, señala a su sucesor. Y dice, miren, yo ya por la enfermedad no puedo seguir, el que me va a suceder es Maduro. Y lo primero que nos damos cuenta todos es que Maduro no es Chávez. ¿Sí? ¿Vamos a estar de acuerdo? No, pero no es Chávez. Por lo tanto, no tiene el mismo apoyo que Chávez. Y no tiene la misma autoridad que tenía Chávez. Porque por más que lo señale, no por eso lo van a seguir inmediatamente. ¿Sí? Máximo Kirchner no es lo mismo que Cristina o que Néstor. Son diferentes. La autoridad, cuando está ligada a una persona y a las cualidades de esa persona, esa autoridad no se puede trasladar a otros. Seres que han tenido autoridad carismática en la historia tenemos muchísimos. Uno, por ejemplo, era Hitler. Hitler tenía autoridad carismática. Que después la va a transformar en lo que vamos a ver ahora como autoridad formal o racional. ¿Por qué? Porque después va a una elección. Pero Hitler asume el gobierno alemán con el 90% de aceptación de los alemanes. Números impensados en cualquier político. Después, obviamente, no estamos hablando, estamos hablando, y esto sí creo que quede bien en claro, de cómo era la autoridad y cómo ejercía esa autoridad. Después, lo que hacía con esa autoridad no lo estamos poniendo en tela de juicio, ¿sí? No estamos hablando de si estaba bien o estaba mal lo que hacía. ¿Está bien? Sino que lo que estamos diciendo es cómo era el tipo de autoridad. Bien. El tercer tipo de autoridad que observa Weber es la llamada autoridad racional, que también recibe el nombre de autoridad legal, que es la autoridad que entregan las leyes, que entregan los reglamentos, las normas. Por ejemplo, la autoridad que les mencionaba yo en el ejemplo. El docente tiene autoridad legal. Ustedes, cuando ingresan a la universidad, están firmando un contrato con la universidad, en el cual aceptan todas las normas de la universidad. Y esas normas establecen que los exámenes los van a establecer los docentes. Por ejemplo, entonces la autoridad en el aula es el docente. Y eso está en el reglamento de estudios de la universidad. También dice, no sé si saben ustedes, que el docente puede golpear a un alumno hasta 2 veces por cuatrimestre. No, mentira.
Claramente no dice eso, pero en algún caso estaría bueno. El tema es que después se lo devuelven, es un quilombo. Entonces, la autoridad legal tiene que ver con una norma, una ley, un reglamento que establece de que esa persona tiene autoridad por sobre otra persona. Siempre dentro de los temas que competen al cargo que la persona esté realizando. Su jefe, dentro de la empresa en la que cada uno de ustedes trabaje, tiene autoridad racional, legal, sobre ustedes. ¿Por qué legal? Porque cuando ustedes ingresan a una organización, firman un contrato en el cual están aceptando las normas de esa organización. Están aceptando que su jefe sea su jefe. Ahora, su jefe puede venir a decirles, no, vos tenés que dejar la universidad y dedicarte a estudiar otra cosa. ¿Tiene autoridad para decirles eso? Se los puede dar como consejo, pero ¿tiene autoridad para tomar una decisión así? No. Espero que no. La idea es que no, ¿sí? Tiene autoridad para cuestiones laborales. Les puede decir, esta tarea se hace de tal o de cual manera. No les puede decir, vos tenés que dejar a tu pareja. ¿Bien? Entonces, la autoridad va a estar circunscripta a aquello que la ley establece. Este tipo de autoridad lo que tiene es que es racional, a diferencia de las otras dos. ¿Sí? Se basa en normas, se basa en leyes. Leyes que fueron previamente pensadas, por eso es que es racional. Este tipo de autoridad también recibe el nombre de autoridad burocrática, porque es la que la burocracia va a adoptar. ¿Está bien? Entonces, de los tres tipos de autoridad, autoridad tradicional, carismática y legal o racional, la que va a tomar la burocracia es la última. ¿Por qué toma la última? Porque es la más duradera, en el tiempo. La autoridad tradicional, para que uno tenga autoridad tradicional, tiene que pasar mucho tiempo para que algo se transforme en una tradición. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, vamos a empezar a, no sé, cada fin de cuatrimestre va a ser un asado con todos los alumnos, hasta que eso se transforme en una tradición y pasa a ser obligatorio para todos ir a ese asado, va a pasar mucho tiempo. ¿Sí? La autoridad carismática, al ser personalizada, necesitamos sí o sí un líder carismático. Si no lo tenemos, nos quedamos sin autoridad en la organización. Y ante cualquier cambio de personas en la organización, estaría temblando continuamente esa empresa porque dependería mucho de la persona que se está yendo. ¿Sí? Si todo se basa en el líder, cuando el líder no está, ¿qué hacemos? En cambio, la autoridad legal lo que busca es perdurar en el tiempo con una mayor estabilidad. Los líderes se pueden ir, las personas pueden ir cambiando, pero sin embargo las leyes van a quedar. Y el que entre nuevo va a tener que ocupar un determinado cargo que va a tener una determinada autoridad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bien, Sí, se ha entendido, profe. perfecto. La autoridad es dada por el cargo. La autoridad es dada por el cargo. Es dada por las leyes, que son las que crean el cargo. Exacto. Ujú. Más allá de la capacidad o no de la persona, es el cargo el que da. Exactamente. Ahora, ¿cómo accede la persona al cargo? Bueno, ahí es donde empieza a chocar la realidad con la teoría. Ahora vamos a ir a eso. Características de la burocracia. Ustedes van a ver en el libro que tienen la burocracia según varios autores. Según Weber y según otros autores. Nosotros vamos a verlo solamente por Weber. ¿Está bien? O sea que ya una parte del libro la tienen resumida. Características de la burocracia. Esto hay dos maneras de estudiarlos. Ustedes van a tener dos puntos distintos. Uno habla de las características, que es lo que Weber pensó, y otro habla de las disfunciones, que es cuando se llevó a la práctica, qué es lo que realmente sucedió. Ahí tenemos la diferencia entre teoría y práctica. ¿Cómo se estudia esto? Ustedes tienen que estudiar una de las dos. Y la otra es la opuesta. Esto es lo que se pensó, esto es lo que pasó. Lo que pasó es contrario a lo que se pensó.
¿Sí? Ahora lo van a ver en ejemplos. Algo que quiero destacar antes de continuar con las características, de empezar con las características, es una cuestión temporal. Weber escribió La burocracia antes del año 1900. Sin embargo, el sistema burocrático para las organizaciones se implementa en la década del 40, 40 años después. Por lo tanto, Weber ya no estaba vivo para preguntarle, ¿vos habías querido decir qué? Entonces las cosas se hicieron a partir de lo que se entendió. Temporalmente se toma esta teoría, ¿por qué? Porque se ve que la escuela clásica no daba respuestas a los problemas de las organizaciones. Se ve que la escuela de relaciones humanas tampoco daba respuesta a los problemas de las organizaciones. Entonces, en la búsqueda de otra manera de llevar a cabo una empresa, es que se toma la escuela burocrática. Bien, se reflota una teoría de 40 años atrás y dicen, bueno, a ver, vamos a empezar a trabajar de esta manera. La primera característica principal de este tipo de organización es el carácter legal de las normas. ¿Qué significa esto? Lo que estábamos mencionando. Toda norma, toda regla que se produce dentro de una burocracia tiene que tener un carácter legal. Es decir, tiene que ser previamente analizada, pensada y aprobada. O sea que las cosas en la burocracia no tienen que pasar de manera improvisada, sino que van a ser todas previamente pensadas. Por eso es que es un tipo de organización racional. Todo tiene que estar previamente pensado. Todo lo que uno realice dentro de una burocracia tiene que haber un reglamento, una ley, una norma que establezca que eso se debe hacer de esa manera. Para que no haya dudas dentro de la burocracia, es que aparece la segunda característica, que es el carácter formal de las comunicaciones. ¿Qué significa esto? Que todas las comunicaciones que se producen en una burocracia tienen que ser por escrito, para que quede registro. No vale el no, fulanito me dijo que no. Si no está escrito y no está con la firma de la persona, no tiene validez. ¿Para qué se hace esto? Para que cualquier otra persona de la organización que quiera observar ese hecho se pueda enterar igual porque está con un documento que lo respalda. Si no queda en, no, me lo dijo fulanito y yo me olvidé de contarlo. ¿Sí? Imagínense ustedes, una decisión de un jefe. A partir de mañana vamos a dejar de vender el producto A y vamos a empezar a vender el producto B. Si es una burocracia, lo que se hace es envía un memo, se envía un comunicado a toda la organización informando que se deja de vender el producto A y se empieza a vender el producto B. Caso contrario, se haría de manera oral. Entonces alguien le diría a otro, che, el A no lo vendemos más, vendemos el B. Y ese capaz que no se lo cuenta a nadie y queda ahí. ¿Por qué es necesario el carácter formal de las comunicaciones, según la teoría burocrática? Porque Weber, cuando piensa la burocracia, lo piensa para grandes organizaciones. Él hace un análisis de las organizaciones grandes de la época y él dice, bueno, a ver, las dos organizaciones que han logrado trascender en el tiempo son la Iglesia Católica y la organización militar. Por lo tanto, adopta muchas de las características tanto de la Iglesia Católica como de la organización militar para aplicar a la burocracia. Pensando en una organización grande, es que él dice, la comunicación no puede ser oral, no puede ser informal. Porque si fuera informal, ¿cómo hago para que llegue a todo el mundo si yo tengo 1000 empleados? ¿Cómo hago para que todos se enteren? Sí o sí tiene que ser formal, tiene que ser escrita. Esta característica es lo que hace que la burocracia nosotros la asociemos con el Estado. Porque el Estado, al ser una organización grande, adopta el estilo de organización burocrático. Cualquier organismo del Estado va a tener una estructura burocrática. Y no lo estoy diciendo como algo despectivo, lo estoy diciendo como algo teórico. ¿Sí?
Porque son grandes estructuras que entonces lo que van a necesitar es, por ejemplo, basarse en leyes, basarse en normas. Por ejemplo, que las comunicaciones sean por escrito. ¿Bien? Por eso es que asociamos generalmente la burocracia al Estado. Porque es un tipo de organización que se armó para empresas grandes, como por ejemplo el Estado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá o no? Bueno, después obviamente va a haber división del trabajo. Eso se observa dentro de cualquier estructura burocrática, en la cual cada uno tiene estipulado qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo se estipula qué es lo que tiene que hacer una persona en una burocracia? A partir de lo que estuvimos hablando. ¿Qué creen ustedes? Creando departamentos, por ejemplo, asignando la tarea o ¿Y cómo se especializaciones. asigna la tarea? Y dejando los procesos por escrito. Claro, todo por escrito. Exactamente. Manuales de procedimiento. Cuando hablamos del carácter legal de las normas, estamos hablando de que tiene que haber un manual de procedimiento que diga: usted va a trabajar en tal puesto. El puesto va a tener un nombre. Eso ya está estipulado. Ese puesto implica que usted tiene tales derechos y tales obligaciones. Va a tener determinada autoridad sobre tales decisiones, sobre otras no. Pero todo estipulado, ¿sí? Punto por punto. Va a tener un determinado sueldo. A igual cargo, igual sueldo. Y va a tener que tener, para ocupar este cargo, una determinada capacitación. Por ejemplo, para ser jefe de sector, no sé, de recursos humanos, usted tiene que ser mínimamente técnico en administración. Es el requisito para el cargo. Todo eso estipulado por escrito. ¿Sí? Así, desde la teoría, funciona una burocracia. Esto lleva, estos cargos definidos así de esa manera, lleva a algo que se llama impersonalidad en las relaciones. No importa quién es la persona que ocupe un cargo, lo que importa es el cargo que ocupe la persona. Repito, no importa quién es la persona que ocupe un cargo, lo que importa es el cargo que ocupa la persona. Entonces, da lo mismo quién es la persona que ocupa el cargo. Puede estar Juan o puede estar María, que es exactamente igual. ¿Por qué? Porque los dos tienen que cumplir con un cargo determinado. ¿Bien? No se le agrega cuestiones personales a la tarea que están realizando. Y acá es donde la burocracia se cae a pedazos. Acá es donde falla la burocracia. Cuando nosotros empezamos a analizar las disfunciones, una de las primeras cosas que vemos es que esto es imposible. No es lo mismo que un cargo lo ocupe Juan o lo ocupe María. No es lo mismo. Si a ustedes le sacan a su jefe y le ponen un jefe nuevo, desde la teoría, a ustedes no le tendría que cambiar su trabajo en nada. Y en la práctica sabemos que no es así. Puede ser para mejor o puede ser para peor. Yo creo que ahí nace la frase: más vale malo conocido que bueno por conocer, porque uno dice: déjame a este que por lo menos ya le conozco las mañas, no me traigas a otro que no sé qué quilombo me va a armar. ¿Sí? Acá es donde se cae la teoría burocrática. Desde la teoría está bien. Ahora, llevado a la práctica, la impersonalidad en el cargo es inviable. ¿Se entiende por qué? Porque todos tenemos una personalidad que sí o sí la vamos a impactar en el encargo que estamos ocupando. Sí o sí. Yo puedo decir lo mismo de dos maneras diferentes y lo van a tomar ustedes de dos maneras distintas. Puedo dar la misma orden, pero según cómo lo digo, se puede tomar de dos formas diferentes. Y les puedo hacer pasar un buen momento o un momento de mierda, a partir de cómo les dije una frase, nada más. Yo o cualquiera de ustedes. O sea, cualquiera de nosotros tiene esa posibilidad desde su personalidad de poder modificar el cargo que está ocupando.
¿Se imaginan ustedes que si está todo previamente escrito, la burocracia es un tipo de organización estandarizado, ¿sí? Con manuales de procedimiento? Pero uno de los graves problemas que tiene la burocracia, una de las disfunciones, es el apego excesivo a las normas, el apego excesivo a los reglamentos. Un burócrata, que quedamos todos de acuerdo de que no es un término lindo que te digan, una persona que es un burócrata se apega a las normas sin importarle lo que está realmente haciendo. Lo que importa es cumplir con la regla. Lo que importa es cumplir con la norma. Como decía Wanda hace un rato, yo te tengo que pedir la constancia de Quill. Pero yo entiendo que es ilógico pedírtela. Pero yo te la tengo que pedir igual. Porque es mi trabajo. Y si no, me echan. Entonces yo tengo que pedirte algo que sé que no corresponde que te lo pida. Y ahí es donde se empieza a aferrar cada empleado de la burocracia al reglamento que lo escuda. Entonces, lo que tratan de hacer es de trabajar al reglamento, de cumplir con el reglamento. Si el reglamento dice que vos entras a las 8 de la mañana y te vas a las 3 de la tarde, les doy pero tengo la seguridad de que a las 3 y 1 minuto no hay nadie. Porque es hasta las 3. 3 menos 1 minuto no me voy a ir. ¿Está bien? Porque hay un reglamento que dice que yo tengo que trabajar hasta las 3. Pero tampoco te voy a regalar 1 minuto más. ¿Sí? Ese es el apego excesivo a las normas. Y eso lleva a que la organización sea muy rígida, muy estructurada. No tiene posibilidad de flexibilidad. No, pero por favor, atendeme, llegué tarde porque me pasó 20 millones de cosas y llegué 1 minuto tarde. Te cerré la ventana en la cara y no te atendí. Se atiende hasta las 3, punto. ¿Sí? Esa falta de flexibilidad hace que la burocracia sea rígida y por lo tanto que sea lenta. El excesivo apego a las normas me lleva a que me preocupo tanto por cumplir la norma que dejo de ser eficiente. ¿Sí? Prefiero hacer todos los pasos como me están diciendo a hacerlos rápido y que salgan de manera más eficiente. Bueno, se nos está por cortar la charla. Quedan 10 minutos, así que yo les diría que entremos y salimos y entramos de vuelta, no hagamos un recreo porque por 10 minutos que faltan me parece que no se justifica. O están muy cansados y quieren parar un rato. No, está bien. Entramos profe, directamente. sigamos. De hecho. Dale, bueno, salimos y entramos de Sigamos. vuelta y ya finalizamos.